Atrapé a mi vecina saliendo de mi ducha tras meses encontrando cabellos largos. Y la policía descubrió que me estaba rastreando. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. La primera vez que encontré uno, no le di la más mínima importancia. Estaba junto al lavabo del baño, un cabello largo, de un tono castaño claro, que medía fácilmente unos 15 centímetros. Lo soplé hacia el suelo y seguí con lo mío. Yo soy un hombre de 20 años, vivo completamente solo en el quinto y último piso de un bloque de apartamentos y llevo una década con el pelo rapado. Lo más largo que vas a encontrar en mi cabeza no llega ni a los 2 centímetros. Pero los cabellos siguieron apareciendo. Al principio era uno en la alfombra del salón, luego otro en la cocina, enganchado en un paño. Después empezaron a aparecer en lugares inexplicables. Encontré varios en el suelo de la ducha, justo donde el agua corre con fuerza 5 o 6 veces por semana. Luego, dentro de mi armario, enredados en mi ropa vieja, e incluso en los cajones de los calcetines. Hacía meses, desde noviembre, que estaba soltero. Además, soy bastante meticuloso con la limpieza, así que era imposible que fuesen restos de mi exnovia. Ella, para empezar, tenía el cabello de un negro azabache, grueso y completamente liso. Estos eran finos, de un castaño claro y luminoso. ¿Y encontrarlos en la ducha? ¿Un lugar donde el agua impacta directamente en las paredes más de 5 veces por semana? Bah, supongo que se me pegan en el gimnasio o en el autobús, me decía a mí mismo, tratando de autoconvencerme. Trabajo con mucha gente y uso el transporte público, es natural que los cabellos se queden adheridos a mi ropa. Qué equivocado estaba. Todo cambió una mañana de este pasado mes de abril. Salí del gimnasio temprano, tras terminar mi sesión matutina, y justo en ese momento recibí una llamada en la que me avisaban que no tenía que ir a trabajar ese día. Te puedes imaginar mi alegría. De repente, tenía todo un día libre para mí solo, así que naturalmente comencé a caminar hacia casa feliz de la vida. Vivo en el quinto piso, que es la planta más alta del edificio, y la estructura del bloque es de tal manera que solo hay un apartamento por piso. Empecé a subir las escaleras a paso ligero, ignorando el ascensor, ya que de todos modos venía sudado del gimnasio. Justo cuando di un giro brusco a la derecha para encarar el último tramo de escaleras, el que sube del cuarto al quinto piso, me detuve en seco al ver a la hija de mis vecinos del tercer piso bajando los escalones. Nos quedamos congelados, clavándonos la mirada. Nunca antes habíamos cruzado palabra, principalmente porque jamás habíamos tenido una razón para hacerlo, pero también porque, por una cuestión de respeto, yo no quería incomodarla dado que ella tiene entre 19 y 21 años y yo soy un poco mayor. La mayor interacción que había tenido con su familia era saludar formalmente a su padre y a su madre cuando coincidíamos por casualidad en el portal o las escaleras. «Hola», le dije, frunciendo el ceño, con un tono de total confusión. En ese segundo pensé que quizás había subido a tocar a mi puerta para pedir algo, una taza de azúcar o un favor de vecinos, no sé. Esperaba que me respondiera algo como, «Ah, hola, de casualidad tienes X cosa». Pero no, su reacción me heló la sangre. Susurró con una voz completamente plana. Pasó por mi lado como una exhalación, rozándome. Y fue justo en ese instante, cuando el olor intensísimo de mi propio champú me golpeó la nariz, que me di cuenta de que su cabello estaba empapado. No húmedo, chorreando agua, como si hubiera salido de la ducha hacía exactamente un minuto. En ese momento intenté racionalizarlo mientras me quedaba parado en el rellano. A ver, no estoy diciendo que se haya duchado en mi casa, o que tenga una acosadora viviendo entre mis paredes mientras estoy en el trabajo. Perfectamente pudo haber subido a preguntar por algo, y la mayoría de los champús de marca genérica huelen igual. ¿Pero es que acaso las piezas no encajaban demasiado bien? El color de su cabello coincidía exactamente con el de los pelos que encontraba por todo mi apartamento. Y como dije antes, estaban en todos lados, desde mi cama hasta mis cajones de los calcetines. Y si realmente era un caso de acoso, ¿cómo demonios supo que yo iba a volver antes de tiempo para salir corriendo de la ducha y escapar a tiempo? Nuestro edificio no tiene cámaras de seguridad, es una estructura antigua de antes del año 2000. ¿Y por qué querría espiarme? ¿Desde cuándo lo estaba haciendo? Jamás salimos, nunca tuvimos una conversación real, a lo mucho la habré visto unas 20 veces en los últimos 2 años dado que yo trabajo y ella, presuntamente, estudia o trabaja también. Mientras todos estos pensamientos zumbaban en mi cabeza, me quedé de pie frente a mi puerta durante 2 minutos enteros, lidiando con lo que acababa de ocurrir. Cuando fui a meter la llave en la cerradura,
empujé el pomo y la puerta se abrió de par en par sin necesidad de desbloquearla. Sé con absoluta certeza que siempre he hecho el doble cerrojo. Es el tipo de puerta que tiene una cerradura a la altura de la cintura y un segundo cerrojo de alta seguridad, con una llave distinta a la altura de los hombros. Dejé caer mi mochila de deporte, me quité los zapatos de una patada y corrí directamente a la ducha. Y sí, el suelo estaba completamente mojado. Yo no me había duchado allí desde la mañana del día anterior. Yo soy una persona confrontacional. No es que vaya buscando peleas por la vida, pero definitivamente voy a perseguir una respuesta si algo me está carcomiendo la cabeza. Así que bajé las escaleras azancadas directo a la tercera planta y llamé con firmeza a la puerta de mi presunta acosadora y su familia. Tras unos instantes, ella abrió la puerta, pero manteniendo la cadena de seguridad puesta. Pude ver la mitad de su rostro asomándose detrás de la rendija. Sí, preguntó. A ver, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Estabas en mi puerta o dentro de mi casa? No quiero convertir esto en un asunto de la policía ahora mismo, pero te acabo de ver bajar las escaleras y sé perfectamente que estabas adentro. Ella tragó saliva y, con la mirada esquiva, soltó. Yo. Solo tenía que conseguir una cosa. No volverá a pasar. De verdad. Vale, adiós, nos vemos. Y cerró la puerta de golpe. Esto ocurrió el mes pasado. Desde entonces he estado limpiando mi casa meticulosamente cada fin de semana, cambié las cerraduras por completo e instalé una cámara con sensor de movimiento justo encima de mi puerta. Solo filma y se activa cuando alguien sube los escalones hacia mi entrada, por lo que los vecinos del cuarto piso siguen teniendo su privacidad garantizada. Hasta ahora todo ha ido bien y no creo que haya vuelto a entrar. Pero mirando hacia atrás, creo que estuvo viniendo o viviendo en mi apartamento desde enero, porque ese es mi recuerdo más antiguo de haber encontrado esos cabellos. Jamás se llevó nada de valor, como mi ordenador portátil o los pocos relojes que tengo. Aparentemente, solo venía a ducharse, comer algo de mi comida y acostarse en mi cama. Actualmente siempre tomo el ascensor y evito la tercera planta como si fuera la peste. Nota del autor, no estoy realmente preocupado por mi seguridad porque, primero, mido casi 1,90 m, peso 90 kilos y entreno bastante en artes marciales. Segundo, la nueva cámara jamás se ha activado ni una sola vez desde que la instalé, salvo cuando yo mismo paso al llegar a casa. Y finalmente, hablé con el matrimonio de jubilados del cuarto piso para decirles que sospechaba que un ladrón había intentado forzar mi puerta el mes pasado, no quería empezar a difundir rumores ni cotilleos en el bloque, y les pedí que estuvieran atentos cuando me voy a trabajar. Me siento bien y a salvo, solo, sumamente asqueado, como si mi espacio personal hubiera sido completamente violado. Alguien me escribió por privado sugiriéndome que revisara mis abrigos y mochilas en busca de AirTags para entender cómo supo que regresaba temprano ese día. No tengo muchas cosas, así que creo que ya lo habría encontrado con lo seguido que limpio, pero definitivamente haré otra revisión minuciosa de mis pertenencias. Actualización. Hola a todos. Traigo una actualización de los eventos ocurridos tras mi anterior publicación de la semana pasada, cuando atrapé infraganti a mi vecina saliendo de mi apartamento después de haber utilizado mi ducha. Como el esposo de mi prima es oficial de policía, decidí acudir directamente a él para asesorarme sobre cómo presentar una denuncia formal. Antes de hacer nada, él vino primero a mi apartamento para que le hiciera una reconstrucción visual de lo que había sucedido en las escaleras y para inspeccionar los cambios extraños que venía notando en mi hogar desde enero. Principalmente, el tema de los cabellos por todas partes y la comida que faltaba, además de cómo mi puerta estaba junta y sin cerrojo aquel día. A pesar de que yo había realizado una limpieza profunda de la casa inmediatamente después del altercado en las escaleras, mi amigo policía fue capaz de encontrar algunos cabellos residuales y los guardó en bolsas de evidencia. Le entregué mi declaración detallada con las fechas exactas lo mejor que pude recordar, cuando encontré el primer cabello, cuando empecé a notar que faltaba comida, etc. Asimismo, me aconsejó de forma estricta que no hablara con la familia bajo ninguna circunstancia, ni siquiera acompañado de un amigo, para evitar malentendidos. Impedir que se involucraran abogados de por medio antes de tiempo o enturbiar el proceso legal con acusaciones directas en el pasillo. Con todo eso hecho, se marchó y regresó unos 2 o 3 días después. Él y su compañero de patrulla fueron a hablar con la familia el domingo por la tarde, sabiendo que muy probablemente ambos padres estarían en casa a esa hora. Para resumir la historia, la chica se derrumbó a llorar de inmediato y confesó absolutamente todo en cuanto mi amigo policía le puso sobre la mesa que entrar de forma reiterada a la casa de alguien durante 5 meses,
Incluso poseyendo llaves, constituye un delito grave de allanamiento de morada. Le advirtió firmemente que, si yo decidía seguir adelante con el proceso, ella podría terminar con una sentencia condenatoria, y que dicha sentencia perfectamente implicaría pasar tiempo dentro de una celda de prisión, independientemente de si había robado objetos de valor o no. No sé qué tan textualmente exacto sea esto respecto a la ley penal, o si mi amigo y su compañero simplemente presionaron y exageraron las consecuencias para forzar la confesión, pero el caso es que funcionó. Los oficiales estuvieron hablando durante una hora entera con la joven y sus padres juntos en la misma sala para obtener todas las respuestas. Ese mismo día, mi amigo subió a mi apartamento con su compañero y me dieron el informe completo de la situación. A continuación, respondo a las preguntas más frecuentes que me han dejado. ¿Cómo logró entrar o conseguir sus propias llaves? Las cerraduras de nuestras puertas son de un modelo que utiliza un código grabado en el cilindro interno al que solo el fabricante o cerrajeros autorizados y asociados tienen acceso. Ella sabía esto porque sus padres habían cambiado las cerraduras de su propia casa cuando se mudaron al edificio. De hecho, contactó exactamente al mismo cerrajero que habían usado ellos en aquella época. El cerrajero presuntamente recordó el apellido de la familia y la estructura del bloque, pero actuó con total negligencia y no prestó atención a que esta vez le estaban pidiendo el servicio para el quinto piso en lugar de su vivienda habitual en el tercero. Así que el hombre vino un día, desmontó el bombín, extrajo el código, fue a su taller a fabricar un juego de llaves y listo. Yo no me enteré de absolutamente nada. Aunque los dos cerrojos de mi puerta son de marcas comerciales distintas, presuntamente operan bajo el mismo principio de combinación interna, por lo que tener dos cerraduras no marcó ninguna diferencia para él. ¿Qué hacía exactamente dentro de mi apartamento? Todos aquellos que comentaron en el post anterior que ella simplemente necesitaba espacio y aislamiento, estaban en lo cierto. La chica tiene dos hermanos menores que son sus hermanastros y su madre trabaja como tutora académica, no es maestra de escuela como asumí erróneamente al principio, imparte clases particulares en casa, por lo que a cualquier hora del día hay niños y alboroto en su hogar. Ella solía decirles a sus padres que salía a estudiar a la biblioteca de la universidad, a trabajar o a casa de alguna amiga, pero en realidad utilizaba mi piso como si fuera un hotel para estudiar o relajarse en silencio. El motivo por el que eligió el mío fue, en parte, porque sabía que estaría completamente vacío, pero también porque mi rutina diaria era milimétrica y predecible. Como cumplo con un horario de oficina estándar de 9 a 5 pero abandono el edificio entre las 6 y las 6:30 de la mañana para ir primero al gimnasio, eso le otorgaba el uso exclusivo de mi casa desde las 6 hasta las 17 horas. ¿Durante cuánto tiempo lo estuvo haciendo? Mis sospechas iniciales eran totalmente correctas. Todo comenzó de forma sistemática en el mes de enero, una vez que ella se aseguró de que yo había terminado la relación con mi exnovia alrededor de noviembre. Mi pareja solía quedarse a dormir en mi piso con frecuencia y se quedaba allí a veces cuando yo me iba a trabajar, por lo que habría sido una situación verdaderamente interesante si se hubieran cruzado en el pasillo. ¿Cómo supo que yo regresaba temprano ese día en específico? ¿Cómo sabía que no iría a trabajar directo del gimnasio para salir huyendo de la ducha? ¿O cómo sabía que no debía entrar los días que no iba a entrenar? El sistema constaba de dos partes. En primer lugar, el gimnasio comercial al que asisto en mi país cuenta con una aplicación móvil oficial. Sin importar si eres socio activo o no, la interfaz te permite ver en tiempo real cuántas personas se encuentran dentro de cada sucursal para comprobar el nivel de aforo. Lo único que hay que hacer es descargarla y escanear por una única vez el código QR que se encuentra en los torniquetes de acceso para añadir la sede a la pestaña de mis gimnasios. La aplicación muestra un desglose exacto, sucursal N. Grados 21, dirección, 9/50 usuarios, 18% de ocupación. Ella actualizaba la aplicación por la mañana y, si veía que el aforo subía en una unidad entre las 6 y las 6:30 de la madrugada, sumado a que escuchaba el eco de mis pasos o el ruido del ascensor en el pasillo, lo cual no es difícil de percibir a las 6 de la mañana cuando el edificio está en absoluto silencio, obtenía la confirmación de que la casa estaba vacía. Aquí viene la parte más perturbadora y enfermiza de toda la historia, había colocado un AirTag oculto en mi coche. Ella insistió ante la policía en que lo había instalado hacía muy poco tiempo y que inicialmente solo se la jugaba entrando a ciegas confiando en que yo no volvería antes de lo previsto, o tal vez simplemente pegaba la oreja a la madera de mi puerta antes de meter la llave, pero que luego una cosa llevó a la otra y terminó poniéndolo. Personalmente, no sé qué tanto creer de esta versión,
Considero que es un intento desesperado por su parte para no parecer tan culpable o calculadora. El día que nos topamos en las escaleras, ella actualizó la aplicación del gimnasio y vio que yo había registrado mi salida, pero al revisar el mapa notó que mi coche no se dirigía a mi zona de trabajo, sino que regresaba a casa. Conectó los puntos e intentó evacuar el apartamento lo más rápido posible. Cuando escuchó mis pasos subiendo las escaleras, entró en pánico y no tuvo tiempo de echar la llave exterior, por lo que nos encontramos de frente mientras la puerta de mi piso quedaba arrimada pero abierta. Como detalle adicional, la policía encontró el AirTag firmemente adherido con cinta en los bajos del coche. ¿Lo de usar mi ducha? Alegó ante los oficiales que no lo hacía de manera habitual, sino únicamente durante los días de calor extremo o en aquellas jornadas en las que se le complicaba usar el baño en su propia casa. No tengo forma de confirmar o desmentir esto. Al ser una persona deportista que va al gimnasio, yo me ducho más de 5 veces por semana en casa, por lo que la humedad me resultaba normal. ¿Cómo es posible que sus padres jamás notaran su ausencia? El padre se marcha muy temprano a trabajar, alrededor de las 5 de la mañana, ya que su ruta de autobús comienza a las 6. La madre se despierta entre las 6 y las 7 de la mañana, pero como debe preparar todo para recibir a sus alumnos particulares del día y alistar a sus 2 hijos menores para enviarlos a la escuela, no estaba demasiado pendiente de lo que hacía su hija mayor de 20 años. Le bastaba con que ella dijera, me voy a la biblioteca de la facultad o voy a pasar el día con una amiga, y no hacía más preguntas. ¿Tenía algún tipo de interés romántico o una obsesión conmigo? Mi amigo policía no me mencionó nada al respecto. Presuntamente nunca se lo preguntó de forma directa debido a que no era un dato relevante para la investigación o simplemente ella no respondió a eso. Aunque, honestamente, me da exactamente lo mismo. ¿Cómo están las cosas con la familia del tercero actualmente? Tanto la madre como el padre se han disculpado conmigo profundamente. La madre lo hizo a través de un extenso mensaje de texto y el padre subió personalmente a hablar conmigo a la puerta de mi casa. Me ofreció dinero para pagar la cámara de seguridad que instalé en el pasillo, argumentando que su hija era la causa directa de ese gasto, pero como era un dispositivo bastante barato que compré en Amazon, le dije que no se preocupara, que estaba bien. Mantuvimos una conversación de unos 10 o 15 minutos en el umbral. Se mostró sumamente avergonzado y me explicó que su hija siempre había sido una joven extremadamente silenciosa, reservada y de conducta intachable, por lo que una acción de esta magnitud jamás se les habría cruzado por la cabeza ni en 1.000.000 de años. Añadió que, hasta donde él sabe, ella jamás ha tenido una pareja sentimental y cuenta con un círculo de amistades muy reducido, por lo que sus habilidades de socialización no son precisamente las mejores. Detalló que, incluso cuando reciben invitados en casa, ella suele correr a esconderse en la habitación de servicio para evitar interactuar. Así que, para aquellos usuarios del foro que predijeron que el aislamiento y las restricciones de los años anteriores habían atrofiado las capacidades sociales de muchos jóvenes, tenían una parte de razón. El hombre volvió a ofrecerme dinero en efectivo para cubrir las molestias, la comida consumida, el cambio de las cerraduras y los productos de limpieza, pero me sentía tan incómodo viendo la situación que decidí rechazarlo. También me preguntó con angustia si iba a ratificar la denuncia y presentar cargos formales, y le repetí que no lo haría. Me comentó que obligará a su hija a subir a pedirme disculpas en persona en cuanto la situación se haya calmado un poco, ya que actualmente la chica se encuentra en un estado de extrema tensión psicológica, no para de llorar y lleva días encerrada bajo llave en su habitación sin querer salir. ¿Voy a presentar cargos penales? No. Sigo estando profundamente indignado y furioso por toda la situación, especialmente por el maldito detalle del AirTag pegado debajo de mi chasis, pero la familia se ha mostrado sumamente arrepentida, al igual que la propia infractora, y honestamente nadie va a ganar nada metiendo a una universitaria en un proceso judicial así. Sin embargo, exijo firmemente esa disculpa cara a cara. Como dato extra para los que tengan curiosidad, ella había recibido ese AirTag como un regalo de sus padres hacía un tiempo porque solía perder sus pertenencias con frecuencia. ¿La he vuelto a ver desde entonces? No, para nada. Aparentemente no sale de su dormitorio bajo ningún concepto y está aterrorizada ante la idea de que cambie de opinión y decida procesarla, aunque asumo que sus padres ya le habrán comunicado que les aseguré que no lo haría. ¿Cómo me siento en este momento? A ver, nunca estuve particularmente asustado o nervioso, pero sí sumamente asqueado y perturbado por la naturaleza de todo el asunto.
Es una sensación horrible, como si hubiera sido el anfitrión de un parásito dentro de mi propio hogar y de alguna manera jamás me hubiera dado cuenta de su presencia hasta ese día. Todavía experimento cierta dosis de rabia y una pequeña parte de mí piensa en buscar algún tipo de venganza, pero cualquier represalia que intente tomar, ya sea exigiendo sumas de dinero o difundiendo lo ocurrido para difamarla, la verdad es que terminaría afectando y castigando mucho más a los padres que a ella misma. ¿Siento algún tipo de lástima o compasión por ella? Honestamente, no. No es una niña de 10 años que no comprende las consecuencias de sus actos. Tiene 20 años, cuenta con educación universitaria, así que es completamente justo y necesario que experimente remordimiento, que se sienta culpable y que tenga miedo, que pase por ese proceso de maduración y luego hablaremos. Además, la ciudad está llena de espacios legítimos diseñados para jóvenes de su edad, como las bibliotecas públicas o las salas de estudio de su propio campus. Mi casa no era, bajo ninguna circunstancia, la única opción viable que tenía a su disposición. Y finalmente, llegó a meterse en mi cama o usar mis pertenencias. Aunque cueste creerlo, sí, lo hizo. La policía me confirmó que llegó a dormir la siesta en mi cama y que revisaba mis armarios para ponerse algunas de mis prendas de ropa deportivas y camisetas holgadas mientras pasaba el rato cómodamente dentro del apartamento, volviendo a doblarlas y a dejarlas en su sitio exacto antes de que se cumpliera la hora de mi regreso. Como último consejo de seguridad que puedo darles a todos a raíz de esta locura, revisen periódicamente la lista de dispositivos conectados a su red Wi-Fi. Si yo hubiera tenido la precaución de auditar el tráfico de mi red a través de la interfaz del módem meses atrás, habría detectado la dirección MAC y el nombre del teléfono móvil y de la computadora portátil de esta persona desde el primer momento. Evidentemente, al pasar tantas horas en mi comedor, ella simplemente se tomó la libertad de copiar la contraseña de la etiqueta trasera de mi router para navegar de forma gratuita utilizando mi conexión. Es de esas cosas que uno nunca se detiene a verificar en el día a día. Siendo sincero, debido a que suelo recibir visitas frecuentes de mis familiares y sus dispositivos quedan registrados en el sistema, es muy probable que un teléfono móvil adicional hubiera pasado completamente desapercibido entre las más de 10 conexiones habituales de la casa. Sin embargo, ver una computadora portátil ajena activa un martes por la mañana habría encendido todas mis alarmas de inmediato. Que esto les sirva de lección a todos. Por supuesto, ya he procedido a purgar toda la lista de dispositivos autorizados del sistema, bloqueé sus accesos de forma permanente y modifiqué la clave de seguridad por una combinación de alta complejidad. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.